En las profundidades de la cordillera de los Apalaches, donde la geografía accidentada dictaba el ritmo de la vida y la ley, muchas veces era una cuestión de interpretación personal, se desarrolló el conflicto familiar más infame de la historia estadounidense. La frontera natural formada por el río Tug Fork, que separa el estado de West Virginia de Kentucky, sirvió no solo como una división política, sino como la línea de frente de una guerra privada que se extendería durante décadas. De un lado, en el condado de Logan, área que más tarde daría origen al condado de Mingo, residían los Hatfield. En la orilla opuesta, en el condado de Pike, vivían los McCoy. Ambas familias descendían de los primeros colonos escoceses irlandeses, compartían la misma fe, las mismas costumbres y, con frecuencia, lazos de sangre a través de matrimonios mixtos. Sin embargo, una combinación letal de lealtad tribal, disputas económicas y el resentimiento heredado de la Guerra Civil Americana transformaría a vecinos en enemigos mortales. Bienvenido al canal La Historia detrás de la foto. Las raíces de la discordia y el juicio del cerdo. Las figuras centrales de este drama histórico eran los patriarcas. William Anderson Hatfield, conocido por el apodo de Debbie Lance, era un hombre de estatura imponente, exoficial confederado y un empresario astuto que prosperó en la industria maderera. Al otro lado del río se encontraba Randolph McCoy, simpatizante de la Unión, pero un hombre de temperamento más amargo, cuya suerte económica no había acompañado a la de su rival. Mientras los Hatfield acumulaban tierras e influencia política en West Virginia, los McCoy luchaban por mantener su subsistencia agrícola en Kentucky. Aunque el folclore popular atribuye el inicio de la violencia a disputas triviales, las semillas del odio fueron plantadas en el terreno fértil de la Guerra Civil. En 1865, Asa Harmon McCoy, hermano de Randolph y uno de los pocos de la región que luchó por la Unión, regresó a casa herido. Fue emboscado y murió tras ser alcanzado por disparos mientras se escondía en una cueva. El grupo responsable, conocido como los Logan Wildcats, era una milicia confederada local, frecuentemente asociada con Debbie Lance Hatfield y su tío, el feroz Jim Vance. Aunque no se presentaron acusaciones formales debido al caos del período de posguerra, la sospecha de que los Hatfield orquestaron la ejecución de un miembro de la familia McCoy creó una herida silenciosa que supuró durante más de una década. Durante 13 años, una paz tensa, marcada por transacciones comerciales y encuentros sociales, se mantuvo en la región. Sin embargo, el frágil equilibrio se rompió en el otoño de 1878 debido a un incidente aparentemente menor, pero cargado de simbolismo dentro de la cultura del honor de los Apalaches: la disputa por la posesión de un cerdo. Randolph McCoy acusó a Floyd Hatfield, primo de Debbie Lance, de haber robado uno de sus cerdos. En la economía de subsistencia de la frontera, los animales de cría representaban no solo alimento, sino capital, y la acusación de robo constituía una afrenta grave a la integridad de un hombre. El caso fue llevado a juicio ante el juez de paz local, Anderson Preacher Ansey Hatfield, pariente del acusado. Para mantener la apariencia de imparcialidad, el jurado estuvo compuesto por 6 Hatfield y 6 McCoy. El testimonio decisivo provino de Bill Staton, pariente de ambas familias, quien juró haber visto la marca de Floyd Hatfield en el animal. Con base en este testimonio, el jurado absolvió al Hatfield. El veredicto, sin embargo, no fue unánime entre los clanes. Selkirk McCoy votó en contra de su propia familia de sangre, sellando la derrota de Randolph. Randolph McCoy se sintió traicionado por el sistema judicial y por su propia sangre. La disputa por el animal escaló rápidamente hacia la violencia física.
Meses después del juicio, Bill Staton, el testigo clave, se vio involucrado en una pelea con Sam y Paris McCoy, sobrinos de Randolph. Staton murió por disparos en el bosque. Aunque los hermanos McCoy fueron juzgados y absueltos bajo la alegación de legítima defensa, la sangre había sido derramada directamente en nombre de la disputa familiar. Al final de la década de 1870, la región del río Tug Fork ya no era solo una frontera geográfica, sino una zona de hostilidad latente. Las estructuras legales habían fracasado en mediar los conflictos, y los patriarcas se atrincheraban en sus posiciones. El resentimiento de Randolph McCoy chocaba con la arrogancia y el poder creciente de Devil Anse Hatfield. Amores prohibidos y la batalla del día de las elecciones. El año 1880 marcó una transición en la dinámica del conflicto, desplazando las tensiones de las disputas agrarias hacia el terreno volátil de las relaciones personales. En los Apalaches del siglo XIX, los días de elecciones servían tanto como ejercicio cívico como evento social central, cuando comunidades aisladas se reunían para votar, negociar y celebrar. Fue durante una de estas celebraciones, en el condado de Pike, Kentucky, que Johnson Hatfield, joven hijo de Devil Anse, cruzó su camino con Roseanna McCoy, hija de Randolph McCoy. Lo que siguió no fue solo un romance juvenil, sino una violación directa de las normas patriarcales que regían a ambos clanes. En un acto de desafío abierto, Roseanna abandonó a su familia el día de las elecciones y partió con Johnson hacia West Virginia. La joven buscó refugio en la casa de los Hatfield, un territorio hostil donde su presencia era vista con desconfianza. Devil Anse permitió que Roseanna permaneciera bajo su techo, pero se negó a sancionar un matrimonio oficial entre su hijo y la hija de su rival. La situación de Roseanna se deterioró rápidamente. Al percibir la precariedad de su posición y movida por la esperanza de reconciliación, intentó regresar a Kentucky. La recepción, sin embargo, fue implacable. Randolph McCoy, sintiéndose humillado por la huida de su hija con el enemigo, la repudió. Desamparada, Roseanna fue acogida por su tía, Betty McCoy. La tragedia personal de Roseanna se profundizó cuando Johnson Hatfield, demostrando la inconstancia que marcaría su vida, la abandonó. En un movimiento que muchos interpretaron como una provocación calculada, Johnson se casó poco tiempo después con Nancy McCoy, prima de Roseanna e hija de Asa Harmon McCoy, el hombre asesinado por los Logan Wildcats en 1865. Este entrelazamiento de linajes y traiciones emocionales sirvió como combustible para el resentimiento creciente, creando una atmósfera en la que la violencia física parecía inevitable. La chispa que detonaría la guerra total ocurrió 2 años después en un día de elecciones en agosto de 1882, en la localidad de Blackberry Creek en el condado de Pike. El alcohol omnipresente en estas reuniones exacerbó los ánimos. 3 de los hijos de Randolph McCoy, Tolbert, Farmer y Bud, entraron en un enfrentamiento verbal con Ellison Hatfield, hermano mayor de Devil Anse y veterano confederado de gran porte físico. La discusión trivial escaló rápidamente hacia un combate brutal. Testigos relataron que la pelea fue desigual y salvaje. Mientras Ellison dominaba físicamente a uno de los hermanos, los otros intervinieron con armas blancas. Ellison Hatfield fue alcanzado repetidas veces y, finalmente, alvejado por disparos mientras caía. A pesar de la gravedad de las heridas, no murió de inmediato y fue trasladado en estado crítico a West Virginia. Los 3 hermanos McCoy fueron detenidos de inmediato por las autoridades de Kentucky, que pretendían llevarlos a la ciudad de Pikeville para ser juzgados. La noticia del ataque contra su hermano llegó rápidamente a oídos de Devil Anse Hatfield. Rechazando la autoridad legal de Kentucky y temiendo que los McCoy fueran absueltos por un jurado local simpatizante con su causa, Devil Anse movilizó una pose armada compuesta por familiares y aliados leales. En una maniobra audaz e ilegal, el grupo de los Hatfield interceptó a los oficiales de la ley antes de que llegaran a Pikeville. Superando a los agentes en número y armamento, Devil Anse tomó la custodia de los prisioneros, Tolbert, Farmer y Bud McCoy. Ignorando las fronteras estatales, los Hatfield llevaron a los 3 hermanos a través del río Tug, de regreso a West Virginia. Allí fueron mantenidos en cautiverio en una escuela abandonada, mientras la vida de Ellison Hatfield pendía de un hilo.
La sentencia de los hermanos McCoy no sería decidida por un juez, sino por la supervivencia o la muerte del hombre al que habían atacado. La ley de la represalia estaba a punto de ser aplicada con rigor absoluto. Árboles de Paw Paw y la guerra interestatal. La muerte de Ellison Hatfield, 2 días después del enfrentamiento del día de las elecciones, selló el destino de los hermanos McCoy. La ley no escrita de la montaña exigía sangre por sangre, y Debbie Lance Hatfield, fiel al código de honor de su linaje, no dudó en aplicarla. Al caer la noche, el grupo de justicieros de West Virginia trasladó a Tolbert, Farmer y Bud McCoy de regreso a través del río Tug, retornando a territorio de Kentucky. La elección del lugar no fue casual. Al quitarles la vida en suelo de Kentucky, los Hatfield creían, quizá de manera ingenua, que podrían evitar complicaciones legales en su propio estado. Los 3 jóvenes fueron atados a árboles de paupo, arbustos comunes en la región, en un claro aislado, a pesar de las súplicas de los prisioneros, permitidas, según los relatos, únicamente para que realizaran sus oraciones finales. La sentencia se cumplió de forma sumaria. Los disparos pusieron fin a la vida de los hermanos, marcando uno de los episodios más brutales y calculados de la disputa. La muerte de los McCoy, en 1882, no puso fin al conflicto. Por el contrario, transformó una rivalidad local en una cuestión de honor estatal y de justicia federal. Durante los 5 años siguientes, una calma engañosa se cernió sobre el Valle del Tug. Se emitieron acusaciones en Kentucky contra Debbie Lance y 20 de sus seguidores, pero las autoridades de West Virginia, políticamente alineadas con los influyentes Hatfield, se negaron a extraditarlos. Debbie Lance vivió abiertamente, protegido por su reputación y por la geografía de difícil acceso, operando como un señor feudal intocable. Randolph McCoy, devastado por la pérdida de 3 hijos y abandonado por el sistema legal, alimentaba su amargura, aguardando una oportunidad para reavivar la búsqueda de justicia. La dinámica cambió drásticamente en 1887 con la intervención de Perry Klein, un abogado y pariente de los McCoy que tenía sus propias disputas territoriales antiguas con Debbie Lance. Klein utilizó su influencia política para persuadir al gobernador de Kentucky, Simon Bolivar Buckner, de restablecer las órdenes de arresto y ofrecer recompensas por las cabezas de los Hatfield. Para ejecutar estas órdenes, el Estado no recurrió a la policía convencional, sino a Bud Frank Phillips, un vicealguacil agresivo y pistolero, cuyos métodos eran tan implacables como los de los hombres a quienes cazaba. La entrada de Frank Phillips en la contienda marcó el inicio de una verdadera guerra interestatal. Desconociendo la soberanía de West Virginia y las protestas del gobernador Emanuel Willis Wilson, Phillips comenzó a liderar audaces ataques transfronterizos. En una serie de incursiones rápidas capturó a varios asociados y parientes de los Hatfield, entre ellos Tom Chambers y Selkirk McCoy, el mismo que había votado contra su propia familia en el juicio del cerdo, llevándolos por la fuerza a prisiones en Kentucky. El cerco se estaba cerrando. Por primera vez en décadas, Debbie Lance Hatfield sintió amenazada su autoridad y su seguridad. La inmunidad política de la que gozaba se estaba desmoronando bajo la presión de las incursiones de Phillips y de la atención renovada de las autoridades. Sintiendo que estaban acorralados y temiendo que testigos clave pudieran declarar contra ellos en los tribunales de Kentucky, los líderes del clan Hatfield concibieron un plan desesperado y terrible. Decidieron que la única manera de detener los procesos y las incursiones era eliminar la raíz del problema: Randolph McCoy. En el cambio de año de 1888, se formó una conspiración no solo para intimidar, sino para erradicar a la familia rival en su propio hogar, preparando el escenario para el evento más infame de la saga: el masacre de Año Nuevo y el veredicto final. En la noche del 1 de enero de 1888, la rivalidad alcanzó su punto máximo de brutalidad, en un evento que pasaría a ser conocido como el New Year's Night Massacre, bajo el liderazgo del tío de Debbie Lance, Jim Vance, y de su hijo, Cap Hatfield. Un grupo de hombres armados rodeó la cabaña de Randolph McCoy en el condado de Pike. El objetivo estratégico era silenciar definitivamente a Randolph y eliminar la amenaza legal que se cernía sobre el clan de West Virginia. Ante el caos que siguió, los invasores incendiaron la estructura,
obligando a la familia a elegir entre las llamas y las balas. Lo que siguió rompió cualquier código de honor remanente en la frontera. Alifair McCoy, hija de Randolph, murió después de ser alcanzada por disparos al intentar salir de la casa en llamas. Su madre, Sarah McCoy, al intentar alcanzar el cuerpo de su hija, fue golpeada con la culata de un rifle, sufriendo heridas graves que le dejarían secuelas permanentes. Calvin McCoy, hijo de Randolph, luchó valientemente para cubrir la huida de su padre, pero murió en el ataque. Randolph McCoy, el objetivo principal, logró escapar milagrosamente hacia el bosque helado, ocultándose mientras su casa era reducida a cenizas y su familia diezmada. La brutalidad del ataque, especialmente la violencia dirigida contra las mujeres, generó indignación a nivel nacional. La prensa estadounidense comenzó a cubrir el conflicto, y la presión política sobre los gobernadores de West Virginia y Kentucky se intensificó. En respuesta, el vicealguacil Frank Phillips lideró una última y decisiva ofensiva. Pocos días después del masacre, en la batalla de Grapevine Creek, las fuerzas de Phillips acorralaron a los Hatfield. En el tiroteo posterior, el temido Jim Vance, mentor de gran parte de la violencia, fue abatido, y la resistencia armada organizada del clan Hatfield comenzó a desmoronarse. La batalla legal que siguió llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Mahan vs. Justice. La Corte decidió que, aunque la captura de los acusados en West Virginia por Frank Phillips había sido ilegal, el estado de Kentucky conservaba la jurisdicción para juzgarlos una vez que se encontraran bajo su custodia. Esta decisión abrió el camino para los juicios finales en 1889. 8 miembros y aliados del clan Hatfield fueron llevados a juicio en Pikeville. 7 fueron condenados a cadena perpetua, incluido el hijo mayor de Debbie Lance, John C. Hatfield. El octavo acusado, Ellison Mounds, conocido como Cotton Top, descrito en los registros de la época como una persona con limitaciones mentales e hijo ilegítimo de Ellison Hatfield, recibió la pena capital. La fiscalía argumentó que Mounds había efectuado el disparo que mató a Alifair McCoy. En la mañana del 18 de febrero de 1890, en Pikeville, el Estado cumplió la sentencia mediante el método entonces previsto por la ley. Antes de morir, Mounds declaró haber actuado bajo la influencia de terceros, un desenlace que simbolizó la manipulación y la lealtad ciega que alimentaron la disputa. La ejecución de Mounds marcó el fin efectivo de la violencia entre las familias. Debbie Lance Hatfield, que nunca fue juzgado por los crímenes debido a la falta de pruebas directas que lo vincularan con los ataques finales, se retiró a una vida de relativa reclusión en las montañas, lejos del río Tug Fork. Años más tarde, en un desenlace irónico para un hombre cuya vida estuvo definida por la guerra, Debbie Lance fue bautizado en 1911, predicando la paz hasta su muerte natural en 1921. Randolph McCoy, por su parte, vivió el resto de sus días en amargura y luto, operando una balsa en Pikeville y hablando incesantemente sobre la injusticia que diezmó a su linaje. Murió en 1914 a causa de quemaduras accidentales en un incendio doméstico. El conflicto Hatfield-McCoy no terminó con un tratado de paz, sino con el agotamiento, la muerte y la intervención del Estado moderno sobre la justicia tribal. La saga permanece como un estudio sombrío de cómo el aislamiento, el honor distorsionado y el fracaso de las instituciones pueden transformar a vecinos en enemigos implacables, dejando un legado de sangre que manchó de forma indeleble la historia de los Apalaches.